Perdón, entiendo que según el reglamento dice debo presentar mis reservas en un solo momento. Por artículo. Sí. ¿Es artículo por artículo? Sí, se está votando por Por artículo. escrito. Se está votando por artículo, así fue el acuerdo. Sí, es por artículos. Sí, por artículos. Pero como yo me había preparado para hacer por párrafos, espero no extenderme, ¿no? Aquí se voy a juntar mis dos. Adelante, tiene la palabra. Ah, o sea, contaste varios. Sí, es que pensé que se podía por párrafos. Perdón, inclusive así lo presenté. Pero voy a tratar de compartir. Muchísimas gracias, senador presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senadores presidentes de las comisiones dictaminadoras de Estudios Legislativos Primera, de Energía, compañeras y compañeros senadores, con fundamento lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1 y 201 del reglamento del Senado de la República, con relación al dictamen de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Energía y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se plantea reformar y adicionar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía. Someto a la consideración de ustedes reservas a este artículo 25, pero en un primer momento en lo que corresponde al párrafo cuarto, donde planteamos con claridad que se deseche la propuesta manteniéndose el texto vigente de nuestra Carta Magna. Compañeras y compañeros, venganza. Eso es sin duda lo que vamos a sentir cuando la mayoría calificada que requiere la reforma constitucional consuma lo que debe entenderse como una afrenta legislativa irreparable, solo comparada con los actos repudiados, como lo fueron la ratificación del Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, en el que México cedió poco menos de la mitad de su territorio, o el silencio deleznable de los asambleístas ante el magnicidio de Francisco I. Madero y Pino Suárez, o el miedo impune que supone haber traicionado a un correligionario como Belisario Domínguez, o incluso el aplauso unísono, grotesco, ignominioso al homicida Gustavo Díaz Ordaz al rendir su último informe de gobierno y justificar el sacrificio humano en las tres culturas por el bien del país. O también la recesión económica de 1982, o el fraude y calificación de la elección del 88, o la supresión de los 3 ceros en nuestra moneda, o el aumento del IVA y la roqueseñal, o el silencio cómplice ante una guerra contra el narcotráfico que sigue cobrando la vida de miles de mexicanos. Y cito estos capítulos, compañeras y compañeros, estos capítulos de nuestra historia, porque en ellos existe vergüenza y arrepentimiento. Miren, compañeras y compañeros, el fin ulterior de estas modificaciones constitucionales consiste en fomentar riquezas personales de manera ilegal a costa de la colectividad. Con esta reforma no solo están liquidando la mayor riqueza nacional, sino que además están diseñando un entramado jurídico ideal para propiciar aún más corrupción, ese cáncer que padecemos en el país. Hablemos, pues, si me permiten, entre otras cosas, de los tan cacareados
contratos de utilidad compartida. Esos bajo los cuales, según el gobierno, no se compromete la propiedad nacional del petróleo. Esos contratos, senadoras y senadores, son una variante de los contratos de producción compartida. Lo que los hace diferente es simplemente el momento en el que el título de propiedad sobre los hidrocarburos pasa a manos privadas. Estos contratos se usan solo en países subdesarrollados e históricamente se caracterizan por generar escenarios de conflicto, juicios multimillonarios de arbitraje internacional, renegociaciones, reestructuraciones, rezagos sobre costos sustanciales. Ejemplo emblemático del fracaso de esta figura es sin duda el proyecto Kashagan en Kazajstán, un megaproyecto, un megayacimiento descubierto, como todos saben, en el año 2000. Ese proyecto debió iniciar producción en el 2005, pero fue apenas en el 2013 cuando obtuvo su primera producción. Su costo de inversión es ahora de 4 veces más de lo que se pensaba originalmente. Y las empresas involucradas en este proyecto fueron Eni, Exxon, Shell, Total. Esas empresas precisamente a las que ahora ustedes, senadoras y senadores, les quieren abrir la puerta, a las que ahora ustedes les quieren ceder atribuciones exclusivas del Estado. Según el mismo gobierno, en palabras del secretario Luis Videgaray, bajo esta figura de contrato de utilidad compartido, todo el crudo lo recibe el Estado, lo vende y le da a la empresa una parte de utilidad, la cual nos plantea no puede rebasar el 50%. También afirma que la venta se entregará a un fideicomiso público que liquidará en efectivo los costos y las utilidades del proyecto y producción. Solo que hay un pequeño problema, uno que el gobierno intencionalmente, senadoras y senadores, omite señalar. Con este tipo de contrato resulta muy difícil determinar el costo de producción y el costo de operación. Es decir, las negociaciones o el pacto o los acuerdos con las empresas serán inciertos y ambiguos, fácilmente manipulables para su beneficio, por supuesto. Me refiero a contratos inflados, discrecionales, arbitrarios. Y si ahora Pemex está cundido de corrupción, con esa figura de contratos, el desfalco, el saqueo, el atraco a la nación será mayúsculo. Un ejemplo de la corrupción por venir será cuando Pemex y la empresa contratista se asocien y conjuntamente negocien con el Estado. Aquí la debilidad del gobierno será aún más palpable y en la medida en que los costos aumenten, la utilidad compartida disminuya y por lo tanto también los ingresos del Estado. El único ingreso cierto, senadoras y senadores, que se tendrá seguro serán las regalías, esas que se cobran sobre el ingreso bruto, no sobre la utilidad. Por lo tanto, senadoras y senadores, mi propuesta es que desechemos la modificación al artículo 25, párrafo 4 de nuestra Constitución, como lo propone el dictamen, y que permanezca como se encuentra actualmente. Por lo que corresponde al artículo 25, a este mismo artículo, pero en su párrafo 6, donde también planteamos se deseche la propuesta manteniendo el texto vigente, quiero reiterar que hacer contratos de producción o de utilidad compartidas significa, senadoras y senadores, entrar en conflictos recurrentes, en esquemas de corrupción
y en trasladar decisiones a compañías que carecen de otro interés distinto al de realizar la mayor tasa de ganancia posible. Lo que se busca con esta reforma constitucional es legalizar la ilegalidad prevaleciente, toda vez que las grandes transnacionales demandan seguridad jurídica. Exigen ellas, y ustedes, senadoras y senadores, están acatando un marco regulatorio que no ponga en duda los derechos que adquirirían a través de los contratos que estarían firmando con el gobierno mexicano. Y esa afirmación de que van a bajar los costos para los consumidores de la electricidad no es sostenible, es una vil mentira. Ninguna experiencia internacional muestra que la privatización eléctrica se vaya a reflejar en una disminución de los costos. La otra promesa, la de que la privatización generará energías limpias y sustentables y mejora tecnológica, resulta, lo digo directamente, igualmente falsa. No hay una sola experiencia en los distintos casos internacionales que demuestre que privatizar significa contribuir a la reducción de emisiones que producen el efecto invernadero. Engaños y mentiras. Eso es en lo que está fundamentada esta reforma. Y bajo esos engaños es que ustedes quieren legislar hoy. El Estado, senadoras y senadores, jamás logrará mediante concesiones y contratos lo que sí podría lograr a través de una compañía pública con sólidas bases productivas. Ya concluyo, senador presidente. El Estado no puede controlar a las compañías petroleras, no las puede obligar a que usen mejor tecnología, no las puede obligar a que inviertan más allá de lo que ellas quieren invertir, no las puede obligar a que realicen una explotación racional atendiendo el interés nacional, no las puede obligar a que se queden cuando quieren irse. Y es aquí donde cobran especial relevancia esos eufemismos con que ustedes intentan matizar, aunque sea un poco, el brutal ataque que están cometiendo en contra de la soberanía energética del país. Al hablar de las modalidades de contratación, cuidan mucho no hablar de concesiones, sino de licencias. Pues que les quede claro, senadoras y senadores, aquí no están engañando a nadie. Así como los contratos de producción compartida significan tener que pagarles a los contratistas con un porcentaje de los hidrocarburos, es decir, cediendo derechos sobre nuestro petróleo, las licencias no son más que contratos a un particular otorgando el derecho de explotar, vender y administrar el producto en determinadas condiciones por un periodo determinado. Senador, ¿si puede concluir su propuesta, por favor? Sí, senador presidente. Y a pesar de todo lo que he expuesto, se insiste. Y por eso nosotros planteamos, senador presidente, bajo los argumentos claros que no dejaremos de insistir, que es importante no dar paso a este atraco y en lo que corresponde también a este párrafo sexto de este artículo 25 constitucional, la propuesta es, como lo dije en un principio, también desechar lo que propone el dictamen. Es cuanto, senador presidente. Le agradecería, si no tiene inconveniente, que sea nominal la votación de esta reserva que estoy presentando. Muy bien, lo apoyo.